No tienes audio. Perdón, no, lo que te decía es que justamente le habíamos pedido a la asesora de la comisión que ponga los datos de los, digamos, de los ecuatorianos varados que tiene la comisión registrados y puso un número incorrecto. O sea, parece que ella no tenía los datos de la comisión, no lo sé. Eso nos tocó verificar. Pero ya están, ya lo revisamos. Diría que lo que sugiere René podría ser en otro texto, Fernando, porque es un tema del Consejo de Seguridad y ahorita lo que están manejando todo es el COE. O sea... A ver, yo creo que para ir un poco en concordancia con lo que vamos haciendo y yo creo que Fafo tiene razón, el día de ayer el pleno de la asamblea aprobó una resolución en la cual en su artículo Sí, 11 ya está incorporado. Eso ya hace está mención. incorporado. Entonces, mencionemos ese tema y en base a esa resolución del pleno de la Asamblea Nacional, nosotros ampliemos en la misma línea para no irnos sobre una decisión del pleno, ¿sí? Sobre una resolución tomada en el pleno, en este caso. Sí, podemos agregar esa, o sea, la resolución del pleno está incorporada, pero tal vez podemos poner un verbo diciendo en seguimiento, ¿no? En seguimiento de la resolución de la asamblea. Ya, entonces yo creo que deberíamos ponerlo como artículo 1, el tema de la resolución tomada el día de ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional en su artículo 11, y siguiendo la misma línea de dicha resolución, o de la mencionada resolución, el Pleno de esta comisión resuelve lo siguiente, y armemos el articulado en base a eso. Sí, Aparte de bueno, los considerados que ya estaban. lo que primero siempre se menciona es la Constitución y las leyes, ¿no? Sí, por eso, a la parte Y lo que final. hemos hecho, la Constitución, la Ley de Movilidad Humana, el dictamen de la Corte y ahí la resolución de la Asamblea Nacional, porque es también en orden cronológico. Así es. Sí, ya está incorporado. Solamente habría que poner que en seguimiento, ¿no? De la resolución del Pleno. Eso faltaría. Solamente en Ya. seguimiento. Ok, entonces una vez que se agregue la parte de la resolución del día de ayer del Pleno, vamos al artículo 1 de la resolución. Bueno, yo creo que habría que mencionar también lo de las cifras que mencionó Encarnación, ¿no? De Sí, la comisión, la gestión que ha hecho la yo creo que comisión. ¿quieres ponerle dentro de los considerandos o quieres ponerlo ya en el articulado de la resolución? No, eso está dentro de los considerandos, me parece oportuno dentro de los considerandos. Ya, entonces como último punto dentro de los considerandos, pongamos la información que se ha recogido por parte de la De la comisión comisión. a través de las plataformas digitales donde se subieron formularios, obteniendo los siguientes resultados y adjuntamos los resultados. Exacto, exacto, los 7.216 que... Pero yo no sé por qué dicen 3.500 otra vez, ya les dije que corrijan eso. Dios mío, no puedo creerlo. Déjame llamar a mi asesor, ya le dije que corrijan. No, asambleísta, ya está corregido. No sé si a usted no le sale en línea, pero ya pusimos 7.216 ecuatorianos y o extranjeros residentes en el país. En la resolución que me acaban de mandar de la misma comisión dice 3.500. Tal vez le Pero la mandaríamos que la está solución compartida en antes de hacer pantalla, el cambio. Bueno, hagamos el cambio en la línea. Yo acá veo Sí. 7.216. Ok, perfecto. A ver, ya la comisión se va a integrar cerca de un centenar de correos electrónicos integrados a la sesión y a los formularios de línea. Ya. A mí me gustaría que pongamos ahí el número de formularios que fueron generados, ¿sí? Fueron 2.800, 2.000 y pico de Ok, formularios. asambleísta, ya se pone. Ya, porque indudablemente fueron formularios llenados por familias en muchos casos y por eso el número de ciudadanos ecuatorianos en el exterior se contabiliza en los 7.216. No sé si igualmente podamos poner que los países de donde se inscribieron los distintos compatriotas, creo que no sobrepasan
20 países, no estoy claro en la Son información 28. esa. Son 28 países. Ya. Al menos 28 países. En la parte que ponemos, y a los formularios en línea llenados desde aproximadamente 28 países, obteniendo un total a contabilizar de 2.800 formularios son. Sería punto y coma, ¿no? Antes de, así se pudo contabilizar, ¿no? ¿Ya? ¿Ahí estaríamos de acuerdo? A ver, ya los formularios en línea obteniendo, después de en línea es coma, no punto y coma, obteniendo un total de 2.800 formularios. Así se pudo contabilizar. Sí, está bien, ajá. Sí. Ya. Ok. Ahora vamos entonces al articulado. A esta comisión especializada permanente de soberanía, ¿no? Ese es el nombre correcto de la comisión. Perdón, en el último considerando, solamente para que no quede eso, podemos subir un ratito, por favor. Aquí. Sin embargo, la gravedad, el señor embajador no compareció en reiteradas ocasiones. En reiteradas ocasiones debe ir al lado del verbo. No compareció en reiteradas ocasiones a la comisión. Borrar eso y borrarlo abajo, cuando dice después de seguridad integral, para informar. Ok, gracias. Volvamos al artículo 1 como estábamos antes. Ok, Fernando, si tienes alguna observación. A ver, solicitar al Gobierno Nacional que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Humana informe de la manera inmediata de esta comisión
de la Asamblea, los procedimientos que están aplicando desde las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador respecto al retorno de personas ecuatorianas que se encuentran varadas en diferentes ciudades alrededor del mundo. Ok, ese estamos de acuerdo. Vamos al artículo 2. Exigir al Gobierno Nacional que brinde la asistencia humanitaria oportuna a todos los personas que se encuentran varados en... A pesar de que haciendo referencia un poquito al artículo primero, entonces me gustaría que incluyamos ahí solicitar los informes detallados por parte de los cónsules, de los embajadores y de los consulados del Ecuador acreditados en el exterior sobre sus actuaciones en el caso, para poder salvaguardar la integridad y la salud de los compatriotas varados en el aeropuerto. Bueno, Fernando, sobre eso, Denis tenía una sugerencia. No sé si Denis está conectado. Denis, ¿estás conectado? Claro que sí. Sobre la actuación de los cónsules y embajadores. Sí. Fernando, creo que podríamos hacerlo eso ya de inmediato. O sea, más allá del documento, creo que nosotros tenemos toda la facultad como comisión y a través tuyo hacer una convocatoria, que podamos tener un listado como comisión de todas las quejas que hemos tenido de los diferentes ecuatorianos que están en diferentes partes y ver la presencia de manera virtual de los señores embajadores, cónsules y todas las autoridades que corresponden. En ese sentido, entonces, Denis, lo que podríamos hacer es, aparte, en un documento que se envíe al señor canciller, disponga a los embajadores y cónsules a atender el llamado de esta comisión para que comparezcan e informen sobre las acciones realizadas por sus despachos frente a la situación de los ecuatorianos que se encuentran en los países donde están acreditados. ¿Algo así? Sí, puede ser algo así, claro. Por respeto a la Cancillería, que nosotros sí lo tenemos, creo que debería ser así. No te escuchamos bien, Denis. Por respeto a Cancillería, a la entidad como tal, deberíamos hacerlo así, más no solo recordar que creo que podríamos hacerlo directo, ¿no? Sin necesidad de hacer un filtro. Sí, podríamos hacerlo, ¿no? Indudablemente todos los funcionarios tienen que entregarnos la información. Normalmente lo que hacemos siempre que pedimos información a internos es mandar a la autoridad nominadora para que disponga, porque no me gustaría que mañana nos responda un cónsul o un embajador de que no ha sido autorizado, por ejemplo, para comparecer a la comisión. Entonces, si queremos de pronto evitar esa excusa, si le pongamos al canciller para que él disponga, porque él tiene que disponer que nos entreguen la información. Ok, hagámoslo así. Yo te digo por consideración, hagámoslo. Ya. Asambleísta Entonces, ese tema lo resolvemos entonces más adelante, ¿sí? Avancemos en la solución de ahora. Ajá. Ya, entonces vamos al artículo 2. Dígame. Una consulta. En este instante acabamos de tener quórum con la incorporación del asambleísta Marín y creo que otro asambleísta más, entonces si se va a reinstalar para por favor proceder a tomar la asistencia. Realmente estamos reinstalando, no hace falta que tome la asistencia. Un momento antes de votar me gustaría así constatar el quórum, ¿no? A ver, doctora, cita secretaria, entonces por favor, vamos a ver, vamos a hacer como usted me está pidiendo. Constate el quórum para reinstalarlos. Honorables asambleístas, para proceder a la reinstalación de esta, la continuación de la sesión 036-2019-2021 de carácter virtual, la misma que se ha autoconvocado para su reinstalación a las 17:50. Voy a proceder a tomar la asistencia para establecer que existe el quórum reglamentario. Asambleísta René Llanto. Una sola aclaración, doctora.
Nosotros no nos autoconvocamos, no podemos autoconvocarnos. Simplemente para dar continuación a la continuación de la sesión que fue suspendida a instalarse hasta ahora. Toma nota, señor presidente. Asambleísta René Yandún. Continúe. Ausente. Asambleísta César Carrera. Ausente. Asambleísta María Encarnación Duchi. Presente. Presente. Gracias, Asambleísta Encarnación. Presente. Presente. Asambleísta Fafo Gavilanes. Ausente. Asambleísta Jofre Poma. Ausente. Asambleísta Fabricio Villamar. Presente. Presente. Presente el asambleísta Fafo Gavilanes. Asambleísta Pedro Curichumbi. Presente. Presente. Asambleísta Esther Cuesta. Presente. Presente. Asambleísta Lexi Loor. Presente. Presente. Asambleísta Denis Marín. Presente. Presente. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente. Señor presidente, existen 7 asambleístas presentes. No sé si el Señora- asambleísta el asambleísta Gavilanes Señorita también se incorpora. secretaria, ¿podría por favor registrarme? Sí, asambleísta Poma. Presente, presente. 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 Se está registrando, señor asambleísta. 8 asambleístas presentes, señor presidente. Por lo tanto, existe el quórum reglamentario. Ya, entonces nos reinstalamos en la sesión pertinente. Entonces continuemos con el artículo 2 de la resolución. Doctora Morales. Artículo 2. Exigir al Gobierno Nacional que brinde la asistencia humanitaria oportuna a todos los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren varados en diferentes ciudades alrededor del mundo como consecuencia de la entrada en vigencia del Acuerdo Interministerial número 003 del 14 de marzo del 2020 emitido por los Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de Transporte y Obras Públicas, donde se dispuso la suspensión total desde las 00 horas del martes 17 de marzo del 2020 hasta las 24 horas del domingo 5 de abril del 2020 de los vuelos de compañías de aviación que transporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador. Ya. ¿Alguna observación? Ya, continúe. Presidente, solamente lo del destinos internacionales hacia el Ecuador, tener en cuenta lo de las Islas Galápagos, nada más. Gracias, compañero. A ver, la resolución a la que está haciendo mención, si no mal recuerdo, habla exclusivamente de los vuelos de destinos internacionales. Pero, bueno, se dice de todos, a nivel de todo el mundo, ¿no? En el artículo 2. Pero al hablar de los vuelos internacionales solamente, o también de los vuelos que van a transportar o puedan transportar a nuestros ciudadanos ecuatorianos hacia el continente, lo que habíamos hablado de Galápagos. No sé. Sí, lo que pasa Dejamos es que... ahí para poderlo rectificar. Sí, veamos si más adelante en algunos otros artículos podemos pedir que se incluya aquellos ecuatorianos que se encuentran varados en Galápagos, pero en este punto a lo que mencionamos sobre el acuerdo interministerial 003 habla exclusivamente de eso,
No, ok. no nos Ok. podemos salir de ahí, ¿sí? Listo, Ya. presidente. Dele lectura al artículo Presidente, 3. no, espérate un ratito. Siga. Yo les quiero sugerir que reconsideremos el marco de actuación de esto. Déjame A explicarlo, ver. presidente. En el artículo 1, nosotros solicitamos al gobierno nacional. Realmente nosotros siempre podemos pedir directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores porque tienen que darnos un informe a la comisión. Y me parece que ya están en tiempo de hacerlo, aunque sea virtual, ¿no es cierto? Entonces, esa es una obligación que no van a poder zafarse. En el artículo 2, nosotros decimos que se brinde la asistencia humanitaria oportuna a los ciudadanos que se encuentran varados como por consecuencia del acuerdo interministerial. Y para aquellos que en cambio están varados por otras consecuencias no estarían amparados. Y me parece que también valdría la pena, si es que Esther tiene la gentileza de tomar esta sugerencia. Hay que definir exactamente de qué se trata la asistencia humanitaria, porque para esta gente la asistencia humanitaria ha sido de alguna manera hasta dejarles un teléfono para que se comuniquen. Entonces, sí creo que es necesario ir precisando lo que vamos requiriendo de tal manera que esto funcione. Y finalmente quería plantearles que encontremos un mecanismo de exigencia, presidente, porque caso contrario vamos a mandar una resolución que no tiene una fuerza mandatoria. Entonces sí creo que es necesario que pulamos un poquito más estos conceptos. Gracias, presidente. Gracias, Presidente, si me Villamar. permite la palabra. Si me permite la palabra. Esther. Sí, Fabricio, cuando tú no estuviste en la sesión anterior, nosotros ya decidimos de solicitar informes semestrales, tanto de manera escrita, y que el vicepresidente de la República delegue un representante que venga a la comisión y que nos informe también semanalmente cuáles son las cuestiones que están realizando para la repatriación de nuestros compatriotas. Eso ya está al final de la resolución. Sí, podemos eliminar al gobierno nacional y directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, simplemente que en todas las demás pedimos al gobierno nacional a través de las autoridades competentes, del COE, por eso se puso el gobierno nacional, porque al final el ministerio es parte del gobierno, ¿no? Pero es indiferente, si lo quitan eso no cambia realmente mucho el texto. Bueno, usted es la ponente en ese sentido. Si usted desea que hagamos el artículo 1, solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo manejamos de esa manera, y en los puntos que tengamos que dirigirnos a las autoridades en general, en vista que, por ejemplo, en el segundo párrafo, en el segundo artículo, tienen que intervenir no solamente la Cancillería, sino también el Ministerio de Transporte. Entonces ya hablaríamos del gobierno o del COE. Recordemos que todas estas decisiones se están tomando a nivel del COE, ¿no? Entonces, no sé qué piensa usted al respecto ahí. Bueno, podemos poner, sí, directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el resto, obviamente, como lo hemos venido discutiendo, al gobierno nacional por intermedio de las diferentes instituciones. Ya. Entonces, doctora, tome en cuenta, por favor, borre la parte pertinente y quedaría solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Listo, señora asambleísta, ya se realizó la corrección. Entonces vamos al artículo 2. Sería el artículo 3, asambleísta. Ya, pero ahí quedaría así, ¿no? Exigir al gobierno nacional que brinde la asistencia humanitaria oportuna. Esther, usted es la ponente, ¿le parece que quede así como está? Sí, está correcto, porque ya después, más adelante, exigimos que nos hagan los informes semestrales. Vamos al artículo 3. Artículo 3. Exigir al Gobierno Nacional que, por intermedio de las autoridades competentes, se realicen los controles necesarios para que los embarques, desembarques y traslados de los ciudadanos ecuatorianos afectados por la entrada en vigencia del acuerdo interministerial señalado en el artículo anterior sean efectivos y sin violentar derechos constitucionales. Bueno, aquí igualmente podríamos dirigirnos con un tema estrictamente del tema de transporte, podríamos dirigirnos al Ministerio de Transporte y no dejar muy abierto el tema de gobierno. Lo que pasa es que la lista de los embarques lo tiene que tener Cancillería para que los patriotas puedan embarcar. O sea,
tiene que pasar por diferentes instituciones, no es solamente la Dirección de Aviación, porque la Dirección le pasa a Cancillería, Cancillería le pasa a los consulados, entonces sí se requiere coordinación. Ok, entonces continuemos. Artículo 4. Exigir al Gobierno Nacional que a través de las autoridades competentes se suspenda de manera inmediata todo tipo de obligación económica dirigida a los ciudadanos ecuatorianos parados en el exterior previo a su retorno. ¿Alguna observación a este artículo por parte de los señores asambleístas? Ya. Continuemos. Artículo 5. Exigir al Gobierno Nacional que por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional se amplíen los procedimientos de retorno de ciudadanos ecuatorianos en el exterior afectados por la entrada en vigencia del Acuerdo Interministerial número 0003 del 14 de marzo del 2020, en acato a lo ordenado por la Corte Constitucional mediante dictamen número 1-20-EE/20 del 19 de marzo del 2020, el cual dispone: la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras no son medidas absolutas, por lo cual el Estado permitirá, en las circunstancias excepcionales de este periodo de emergencia sanitaria, el ingreso adecuado de las personas nacionales y extranjeras con residencia en el país, que se encuentren en tránsito al país o en zonas fronterizas, debiendo imponerse los debidos controles sanitarios y la sujeción de las directrices emitidas por las autoridades de salud. ¿Alguna observación en este artículo? Listo. Continuemos artículo 6. Artículo 6. Exigir al Gobierno Nacional que, por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, a partir de la presente fecha, se remita a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral un informe semanal de las gestiones realizadas, así como solicitar al señor Vicepresidente de la República, quien preside el COE Nacional, delegue a un representante para que informe sobre los avances y gestiones realizadas. A ver, ahí creo que tenemos que armarle mejor el articulado. Sí, concuerdo. Ahí dice se remita, y para que informe tiene que ser a esta comisión también, ¿no? Sí, a ver, para que quede totalmente claro que tiene que informar a esta comisión. Verán, yo creo que aquí podríamos poner exigir al Gobierno Nacional que por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia COE, a partir de la presente fecha, deleguen un representante para que presente al pleno de esta comisión los informes semanales sobre las gestiones realizadas, sobre los avances y las gestiones realizadas. Claro, pero también que lo remita por escrito, Fernando, o sea, que quede también por escrito, que él venga a hablar, pero que también quede la documentación, eso es lo que hablamos temprano en la tarde. Que presente de manera escrita y presencial no sería, a ver, a que presente, delegue, a ver, la partida de presencia, delegue un representante para que entregue y exponga, sería para que entregue y exponga un informe de los avances semanal, gestiones realizadas. Presidente. Al pleno de la comisión. Dígame, doctor. Presidente, yo creo que aquí hay que ser mucho más específico. Concuerdo con Fabricio que hay que darle alguna fuerza coercitiva, siendo exagerados a la resolución. Entonces, la única fuerza coercitiva es que si no se nos envía información, tal como estamos solicitando, entonces estaría incurriendo en una omisión expresa en relación a los procesos de fiscalización, y eso podría derivar en un juicio político si es que el delegado es un ministro o un secretario de Estado. Si es que delega a cualquier subsecretario, o sea, no tiene mayor fuerza. Entonces yo creo que hay que especificar quién nos debe remitir la información, o sea, no dejar que se delegue, sino decir que a través del que el canciller de la República
remita la información necesaria y que se delegue a alguien para que al resuelva las viceministro, ¿no? El viceministro sería que la autoridad máxima después del canciller, en vista de que él está en el COE, que ha sido su excusa permanente en ese sentido. Ahora, sí me gustaría que en el artículo 6 no pongamos el término exigir, sino solicitar al Gobierno Nacional que por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia, a partir de la presente fecha, delegue pongámosle aquí de una vez al vicecanciller de la República No, en el tema de yo movilidad sugiero humana. esto, Fernando. A ver. Solicitar que el canciller de la República remita información semanal de las gestiones realizadas y que el comité de operaciones delegue a una persona para que todo lo siguiente. A lo que yo voy es, la información hay que pedirle a un ministro de Estado, o sea, para que quede en la cabeza de alguien la responsabilidad. Y que deleguen a cualquier persona, o sea, no importa quién deleguen para que haga aclaración de la información que nos remiten. Si es que no nos remiten la información, entonces estarían incurriendo en una causal, no para iniciar un juicio político. Entonces ahí puede estar el mecanismo coercitivo para que esta resolución no quede simplemente como un saludo a la bandera, ¿no? Sí, miren, lo personal, realmente yo creo que coaccionar de alguna manera no debería ser un tema de la comisión de la Asamblea. Es lógico que cualquier incumplimiento por parte en este caso del Ejecutivo, a cualquiera de los artículos mencionados en esta resolución, nos daría a nosotros la argumentación suficiente para iniciar nuestras acciones constitucionales en contra de las autoridades obligadoras. Creo que debemos dar un voto de confianza en que nosotros hemos entendido la gravedad de la situación, que el canciller no comparezca porque está en el COE, esta es una alternativa, y yo creo que su obligación es el de cumplir una resolución planteada por la Comisión. No sé si alguno de los otros legisladores tenga algo que decir al punto. Doctora Morales, por favor, cambiemos entonces en el artículo 6, la parte que dice exigir por solicitar al Gobierno Nacional que a través del señor canciller, solicitar al Gobierno Nacional que por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, como la vemos ahí, solicitar al Gobierno Nacional por intermedio, sería por intermedio del canciller y del Comité de Operaciones, o del Comité de Operaciones y del canciller. A partir de la presente fecha, deleguen un representante solamente aquí, perdón, Fernando. Lo que pasa es que quien preside el COE es el vicepresidente de la República. El canciller es un miembro del COE, pero quien va a delegar, o sea, si vamos a pedir al COE que delegue y que nos informe que es el COE el que está realizando esta gestión. La Cancillería es una de las partes que está haciendo esto. O sea, el COE es el que está haciendo toda esta gestión porque es una coordinación interinstitucional. La Cancillería hace su parte de dar la lista de la gente que embarca, pero de ahí es un procedimiento interinstitucional. Eso creo que debe quedar claro en nosotros y en esta resolución. A ver, solicitar al Gobierno Nacional que por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia, aquí podríamos poner entonces, solicitar al Gobierno Nacional que por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia COE, a través del canciller o su delegado podría ser entonces, que a partir de la presente fecha entreguen y expongan un informe semanal de las gestiones realizadas para no dejarle en temas del canciller o su delegado, para que sea el que rindan el informe de los avances que tienen y las acciones que han realizado. No sé si por ahí podríamos mejorar esa parte. Pero por intermedio del comité y del canciller, ¿por quién mismo? Porque el canciller es una parte del comité, Fernando. Le estás quitando autoridad al vicepresidente. Ya, a ver. Entonces, solicitar al Gobierno Nacional. Entonces,
Solicitemos al Comité de Operaciones directamente que delegue al canciller a su delegado para que entregue informes semanales a la comisión. Sí, podríamos decir, o sea que, digamos, ya le decimos al presidente del COE a quién delegue. Claro. Entonces pongámosle solicitar al Comité de Operaciones de Emergencia COE para que a través del canciller o su delegado, a partir de la presente fecha, entreguen y expongan un informe semanal de las gestiones realizadas ante el pleno de la comisión permanente y todo lo demás. ¿Le parece? A ver, veamos cómo lo redacta. Delegue un representante. Sería aquí solicitar al Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional para que este I está de más, ¿no? A ver, solicitar al Comité de Emergencia. Sí, ese I después está de más. Para que delegue. A través del canciller o su delegado, a partir de la presente fecha, delegue, es singular. Delegue un representante. No, ¿cómo que? No, ya no. A partir de la presente fecha, entregue y exponga. Entregue y exponga. Entregue y exponga un informe semanal de las gestiones realizadas. Ante la comisión. Al pleno, claro, al pleno, ante el pleno de la comisión. Ya, y remita ya no, porque ya es entrega y exponga. Ya está. Ahí tiene que entregar ya. De las gestiones realizadas. Las gestiones. Ya, un informe semanal de las gestiones. No sé si para que quede claro, Fernando, entregue por escrito, porque así ya queda sumamente claro. Ellos van a decir entregue por escrito y exponga. Bueno. Depende de la comisión, un informe semanal. Sí, ok, ahí quedó. Ya. Pero cuando exponga ante el pleno de la comisión, por favor, complétele exactamente la comisión como... Ya, de ahí ya quitaríamos ese de ahí que dice un informe semanal. A ver, verá doctora, después de la parte que dice a partir de la presente fecha entregue por escrito y exponga, ahí tiene que ser un informe semanal de las gestiones realizadas ante el pleno de la comisión. Así es. Correcto. De las gestiones realizadas ante el pleno de la comisión. Ok. Y borramos al final entonces esa parte. Ya, avancemos al 7. Listo, señora asambleísta. Artículo 7. Esta Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional dará el seguimiento necesario y efectivo en ejercicio pleno de su facultad constitucional contenida en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República. Señor presidente, ¿dará el seguimiento de qué? A ver. El seguimiento de esta resolución, claro. El seguimiento necesario y efectivo de esta resolución. René, ¿te parece? Coma, en ejercicio pleno.
¿Qué te parece, René? Sí, ahí sí, porque caso contrario estaba todo suelto. Sí, sí, sí. Sí, sí, correcto, correcto. Ok. Ese sería el texto final, ¿no? Faltan otros artículos, ¿o no? No, Hoy estaba todo, ok, ya. Ahí está. Ya, perfecto, sí. Ok. Si me das la Presidente, palabra Ah, sí, sí, dale. presidente, en alguna parte tuve que ausentarme un par de minutos. En una parte me parece que estaban poniendo algo más de fuerza. Parece que Augusto fue la persona que recomendó fortalecer el documento en cuanto a mencionar nuestro sentido de fiscalización, nuestra facultad de fiscalización. Es así. No te escucho muy bien, Denise. En alguna parte hicieron, no sé si me escucha ahí. Ahí te escucho un poco mejor. Sí, en alguna parte del documento tuve que ausentarme un par de minutos a atender un tema familiar, pero en alguna parte del documento escuché que estaban modificando en cuanto a fortalecer y hacer conocer o recordar a la autoridad de nuestra facultad de fiscalización. Corríjame o confírmenme si al respecto y en qué parte del documento está para chequearlo, por favor. Ya, a ver, en esa parte lo que pasa es que Augusto proponía que en un artículo agreguemos una parte coercitiva, indicando de que en caso de no cumplirse con lo establecido, pues nos da la facultad. Pero yo creo que eso, y se lo mencionaba a Augusto, de que eso ya está tácito. Esta es una resolución del pleno de una comisión de la Asamblea Nacional y cualquier incumplimiento frente a lo resuelto por la comisión nos da a nosotros toda la facultad constitucional ya establecida para iniciar cualquier proceso que nosotros consideremos necesario. Entonces yo lo que le decía es que de pronto ponerlo ahí como un tema de o haces lo que te digo o te va a pasar esto, pues como que no es muy dable por parte de una comisión. Nosotros conocemos perfectamente cuáles son nuestras facultades, creo que el Ejecutivo conoce exactamente cuáles son igualmente las suyas y a quién deben rendir cuentas, y en caso de no hacerlo, pues saben que son sujetos de control y fiscalización política por parte de la Asamblea, y nosotros estaremos pues prestos a iniciar cualquier proceso en caso de incumplimiento de esta resolución. Aló, presidente. Presidente, yo sí estaría de acuerdo con Dame un momento, Pedrito, que está hablando Denise. Yo sí incluiría ese tema. Creo que hace falta muchos funcionarios recordarles que son sujetos de fiscalización. Y no te escucho, Denise. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. Sí, yo considero y estoy de acuerdo con incluir ese tema. Es verdad, todo el mundo debería conocer la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional, pero aquí sí parece que hace falta recordarles a muchos funcionarios públicos ese tema. Parece que se han olvidado, parece que viven en otro país y no están haciendo caso a las acciones o pedidos que hace la Asamblea. No solo en este tema, se ha venido repitiendo en algunas ocasiones pedidos que entiendo, resoluciones que ha hecho la comisión en otros aspectos. Entonces, sí creería que se debería incluir unas líneas en ese sentido. Recordar la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional. A ver, si no me equivoco, no sé, doctora Morales, si usted me ayuda, en los considerandos debe estar estipulado alguno de los artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a lo que formulamos una resolución o no. Asambleísta, en los considerandos se encuentra establecida tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Podríamos agregarle en este caso también el artículo de la función legislativa donde nos habla la atribución de los asambleístas. De pedir información. Listo. Sí, hay un artículo de la Constitución que menciona la facultad de los legisladores de pedir información a cualquier funcionario público. Entonces yo creo que podríamos hacer mención, si le parece, asambleísta Marín, del articulado de la Ley Orgánica de la Función Legislativa
Es decir, en concordancia con todo lo que estamos poniendo arriba, con el artículo de la Constitución, entonces resolvemos. En la parte final, en concordancia con lo anteriormente mencionado, resolvemos lo siguiente. Esa es la facultad que nosotros tenemos. ¿Te parece? Sí, correcto, Fernando, correcto, sí, hay que incluir eso. Listo, está listo. Ok, entonces si estamos listos, me gustaría que por secretaría, no, usted mismo, doctora Morales, demos lectura a la resolución para conocimiento de los señores legisladores. Esther, ¿usted está de acuerdo ya con el articulado de la resolución? Sí, sí, ya, entonces estoy de vamos a hacer acuerdo, los... solamente habría que emocionarlo, tengo que emocionarlo, Fernando. Ya. Pero claro, leemos primero solamente la parte resolutiva, porque falta agregar los artículos de la función legislativa y la parte de la Constitución que habla sobre nuestro rol fiscalizador. Eso habría que agregarlo ahorita, pero eso ya es de cajón, digamos. Lo importante es la parte resolutiva, que eso ya podemos Ya, la doctora ya aprobar. lo puso. En el amparo de lo dispuesto en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 9, numeral 9, 75, 110, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. O sea, estamos amparados solicitando esta información en base a lo que dice nuestra Constitución y a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, si estamos de acuerdo en el texto, voy a permitirme solicitarle a la secretaria que reenvíe el documento a todos los señores legisladores. Procedemos a leer la parte resolutiva y les enviamos a todos para que, si están de acuerdo, en someter a votación la resolución presentada por la asambleísta Esther Cuesta para que el pleno de la comisión resuelva sobre este tema, ¿no? Es el pleno de la comisión la que va a resolver esto por solicitud de la asambleísta Esther Cuesta. ¿Estamos de acuerdo? Señor presidente. Ya, hable Pedrito Gruchumi, tiene la palabra. Yo quería decir que lo que escribió en los considerandos, el último considerando tendría que ser antes de resolución, donde que ya va a resolver la comisión. Ese considerando tendría que pasar al final de los considerandos. Está al final. Lo que pasa es que, a ver, la doctora luego tiene que ahorita reorganizarle bien los considerandos para que quede bien. Y además de eso, señor presidente, solicito que cambien los verbos, porque hasta el artículo 6 está yendo con los verbos y el artículo 7 está sin el verbo. Entonces, ahí se desequilibra totalmente la redacción. Por ejemplo, podría bajarlo un poco más. Ahí está. 6 está solicitar y en el artículo 7 inicia diciendo esta comisión. En vez de eso tendría que decir realizar el seguimiento, no decir esta comisión. Yeah. Y por otra, está redundante diciendo los verbos solicitar, exigir, solicitar, exigir, solicitar, exigir, solicitar, exigir, y eso debe modificar. ¿Cuál es su propuesta, Pedro? Demandar, requerir. Sí, podríamos moverlo así. No tengo inconveniente. ¿Cómo dice Pedrito, perdón? Pedro. Lo que decía es, para modificar los verbos podríamos poner demandar, requerir. Bueno, en el artículo 6 sí podemos poner requerir, sí. Bueno, el artículo 6 sí. Sí, correcto, Pedrito, sí. Requerir el comité. Y en la parte final, en el artículo 7, decir, ahí está un verbo, dice, dará el seguimiento. Entonces, dar el seguimiento o realizar el seguimiento, así tiene que iniciar una palabra con mayúscula. Pero claro, a realizar el seguimiento, sí, porque se sabe que es la comisión. A través realizar el seguimiento. Ya no escriba, ya está ya, señorita. Solamente haga delete, borre.
realizar el seguimiento necesario y efectivo de esta resolución. Sí, correcto. Correcto, Pedrito, gracias. Este grupo lo van a disparar una de estas. ¿Qué pasó? Alguien tiene el micrófono abierto. Ya. Realizar el seguimiento necesario y efectivo de esta resolución. ¿Están de acuerdo ahí? Correcto, correcto. Ya, ahora súbase un momentito al artículo 5, que era el que hablaba Pedrito. No exigir, no, sino demandar del gobierno nacional que... No, ahí habla Pedro de no poner la palabra exigir, sino demandar del gobierno nacional. Sí. ¿Sí? Para que no se repitan el exigir y el... Sí, está bien, ¿sí? está bien. Ya, subamos al 4 y el 3. A ver, ahí tenemos todo exigir. Sí, pero bueno, si se quedan esos verbos exigir ya, o sea, no creo que... Ok, ¿algún otro cambio solicitado, señores legisladores? Ya, entonces demos lectura a la parte resolutiva, doctora, y una vez que terminemos de leer, enviamos a todos los señores legisladores a sus correos electrónicos y le damos paso para elevar la moción de votación. Listo, señor asambleísta, señor presidente, bajo su disposición, doy lectura de la parte resolutiva. Artículo 1. Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informe de manera inmediata a esta Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador los procedimientos que se están aplicando desde todas las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador respecto al retorno de los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran varados en diferentes ciudades alrededor del mundo. Artículo 2. Exigir al Gobierno Nacional que brinde la asistencia humanitaria oportuna a todos los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren varados en diferentes ciudades alrededor del mundo como consecuencia de la entrada en vigencia del Acuerdo Interministerial número 0003 del 14 de marzo del 2020 emitido por los Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de Transporte y Obras Públicas, donde se dispuso la suspensión total desde las 00 horas del martes 17 de marzo del 2020 hasta las 24 horas del domingo 5 de abril del 2020 de todos los vuelos de compañías de aviación que transporten pasajeros desde distintos destinos internacionales hacia el Ecuador. Artículo 3. Exigir al Gobierno Nacional que, por intermedio de las autoridades competentes, se realicen los controles necesarios para que los embarques, desembarques y traslados de los ciudadanos ecuatorianos afectados por la entrada en vigencia del acuerdo interministerial señalado en el artículo anterior sean efectivos y sin violentar derechos constitucionales. Artículo 4. Exigir al Gobierno Nacional que a través de las autoridades competentes se suspenda de manera inmediata todo tipo de obligación económica dirigida a los ciudadanos ecuatorianos varados en el exterior previo a su retorno. Artículo 5. Demandar al Gobierno Nacional que, por intermedio del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, se implementen los procedimientos de retorno de ciudadanos ecuatorianos en el exterior efectuados por la entrada en vigencia del Acuerdo Interministerial número 0003 del 14 de marzo del 2020 en acato al ordenado por la Corte Constitucional mediante dictamen número 1-20-EE/20 del 19 de marzo del 2020, el cual dispone: la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras no son medidas absolutas, por lo cual el Estado permitirá en las circunstancias excepcionales de este periodo de emergencia sanitaria el ingreso adecuado de las personas nacionales y extranjeras con residencia en el país, que se encuentren en tránsito al país o en zonas fronterizas, debiendo imponerse los debidos controles sanitarios y la sujeción de las directrices emitidas por las autoridades de salud.
Artículo 6. Requerir al Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, para que, a través de del Canciller de la República del Ecuador o su delegado, a partir de la presente fecha, entregue por escrito y exponga un informe semanal de las gestiones realizadas por el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Y artículo 5, realizar el seguimiento necesario y efectivo de la resolución en ejercicio pleno de la facultad constitucional contenida en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta ahí, señor presidente. Ya, ¿alguna otra novedad, señores? Solamente, presidente, una cuestión de forma. Una cuestión de forma en el artículo 2. No va la coma antes de la I, cuando dice I de transportes y obras públicas, cuando dice humana, no va la coma. Y cuando dice desde las 0 horas, no es 2 puntos, sino H. 00H00 del martes 17 de marzo, conforme lo dice el dictamen. Exacto. Nada más, presidente. Cuando esté listo, hago la moción. 00 H00. Sí, es lo correcto. Así está en el dictamen. Ok. Ya, entonces tenemos el documento listo. Doctora, por favor, páselo a la señora secretaria que remita la resolución a todos los miembros de la comisión y una vez que se vote, pues para que pongan el adjunto de los asambleístas que han apoyado esta resolución. Señorita secretaria, por favor, infórmeme apenas de, usted ya ha enviado el correo a todos los señores legisladores y Esther Cuesta tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, buenas noches, compañeros. Gracias por este esfuerzo que hemos realizado el día de hoy de sesionar también a esta hora, pero es un tema que nos interesa a todos nosotros, nos preocupa a todos nosotros. Hemos trabajado juntos en esta resolución. Moción que podamos aprobarla el día de hoy, ojalá pudiera ser de manera unánime, es una respuesta que esperan nuestros compatriotas varados en el exterior, sin respuestas concretas del gobierno y esperan de sus representantes elegidos por el pueblo una ayuda, un apoyo para que las autoridades competentes hagan su trabajo y puedan regresar lo más pronto a casa, con su familia, a su patria. Así que emociono la aprobación de esta resolución, de este proyecto de resolución que hemos trabajado de manera colectiva el día de hoy. Gracias, colegas asambleístas. Gracias, asambleísta Esther Cuesta. Señorita secretaria, por favor, proceda a votar la moción presentada por la asambleísta Esther Cuesta sobre la resolución. Señores asambleístas, señor presidente, me permite informar que el texto del proyecto de resolución final ha sido remitido a todos los correos de los señores asambleístas y también de sus señores asesores, así como de la señora de Cancillería, que también está conectada en línea. En tal virtud, voy a proceder bajo su disposición, señor presidente, a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Esther Cuesta a fin de que se apruebe la resolución presentada el día de hoy, que entre otros artículos se menciona uno que dice solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informe de manera inmediata a esta comisión especializada permanente sobre la integración de relaciones internacionales y seguridad integral de la Asamblea del Ecuador, los seguimientos que se están aplicando desde todas las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador respecto al retorno de los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran parados en diferentes ciudades alrededor del mundo. Señores asambleístas, entonces, en tal virtud, voy a proceder a tomar votación de la moción presentada. Asambleísta René Yandún. Gracias, señor presidente, compañeros. Sí, en verdad, compañera Esther, hemos hecho un gran esfuerzo, yo considero, de carácter patriótico. Sin poder dejar a un lado también de que hemos trabajado todo el día hasta estas horas de la noche y solamente hacer hincapié en algo que propuse desde la mañana,
que deberíamos dirigirnos a los organismos que tienen cada uno sus responsabilidades propias. Por ejemplo, en el artículo número 1, estamos solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores que cumpla sus funciones. En el artículo 2, estamos exigiendo al Gobierno Nacional. Y así en el artículo 6, estamos pidiendo y solicitando al COE, al comité. Lo había dicho yo desde la mañana, que hay una dispersión de responsabilidades. Lo que no hemos tomado en cuenta aquí es de la Dirección de Aviación Civil, que es lo que nos ha faltado. Sin embargo, de todo esto, después de haber discutido, analizado todo el día, volvimos a lo que yo había propuesto. Sin embargo, señor presidente y compañeros, ojalá este apoyo que estamos dando y haya también una reciprocidad cuando nosotros requeramos para otras leyes. A favor. A favor. Asambleísta César. Asambleísta César Carrión, ausente. Asambleísta María Encarnación Duchi. Asambleísta Espinosa. A favor. A favor. Asambleísta Fafo Gavilanes. Ausente. Asambleísta Jofre Poma. A favor. Asambleísta Fabricio Villamar. Sí registraron a favor. A favor. Sí, señor, asambleísta Poma. Asambleísta Fabricio Gracias. Villamar también a favor. Tengo 4 votos a favor. Asambleísta Pedro Curichumbi. Yo también, para que los hermanos ecuatorianos que están varados en distintos aeropuertos internacionales, solicito que regresen y por eso mi voto es a favor. A favor. Asambleísta Esther Cuesta. A favor, proponente de la resolución. Proponente a favor. Asambleísta Lexi Lord. A favor. A A favor. favor. Asambleísta, sí, he tomado nota. Asambleísta Denis Marín. Por el bienestar de las personas que se encuentran en el exterior sin poder regresar al país. A favor. A favor. Asambleísta Fernando Flores. A favor. Igualmente, porque todos nuestros compatriotas tienen derechos y debemos garantizarlos desde la Comisión de la Asamblea Nacional, la cual tiene esa competencia de vigilar y salvaguardar la integridad de nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo. Señores asambleístas, señor presidente, me permite informar a usted que con 9 votos ha sido aprobada la resolución que fue previamente compartida a los correos electrónicos a las 19:08. Gracias, señorita secretaria. Tome nota, informe por correo electrónico a todos los señores legisladores de la decisión tomada por el Pleno de la Comisión en cuanto a la resolución propuesta por la asambleísta Tercuesta sobre la situación de los ecuatorianos en el exterior en este momento. Una vez que hemos iniciado ya este proceso, me voy a permitir suspender esta sesión para reinstalarnos en una fecha próxima para seguir trabajando el tema de la ley de vida humana, que probablemente es necesaria frente a todo este tipo de cosas que pasen, que nosotros aprovechemos de esta experiencia amarga que se está viviendo para que en la ley podamos nosotros justamente dejar establecido cuáles son las situaciones que se deben dar protección a los ecuatorianos. Gracias, señoras y señores asambleístas. Buenas noches. Señorita secretaria. Gracias. Buenas noches. Presidente, solo una cosa antes de terminar luego, la compañeros. reunión. Acabo de remitir al correo suyo y de la secretaria el listado de los catedráticos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
que se encuentran en esta situación también, como me lo solicitó. Vamos a incluirle en el documento que se va a juntar con la información recabada por la comisión. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, compañeros y compañeras. Buenas noches. Buenas noches, buena cena, chao. No tiene que comer.